sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal de estudio bíblico titulado Un mensaje para ti. Programa en el que estamos haciendo un estudio expositivo y sistemático de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios y donde juntos estamos extrayendo de una manera responsable las verdades que el apóstol nos ha dejado por la gracia de Dios para poder ser entendidas en la Iglesia hoy. Como hemos dicho en otros programas, esta carta es la primera escrita de las conocidas como mayores, Primera Corintios, Segunda Corintios y Romanos. Fue escrita aproximadamente en el año 55 después de Cristo por Pablo en su tercer viaje misionero desde Éfeso, y esta iglesia fue fundada unos 5 años aproximadamente antes por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. En el último programa hemos estado estudiando los versículos 18 y nos hemos quedado en el versículo 19. Ahí hemos detenido nuestra corriente de estudio y hoy nos gustaría introducirnos ya en el versículo 19. Hemos venido a través de lo que el verso 18 nos enseña en este contexto tan maravilloso donde ya el apóstol ha variado un poquitín pues la línea de pensamiento que él trae y nos introduce a la palabra de la cruz, al Evangelio de Jesucristo, a la cruz de Cristo. Ella nos ha enseñado en el verso 17 que Cristo no le envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no de cualquier manera, no en una manera sofista, sabia, en una manera elocuente, únicamente, por supuesto, ya que Pablo era un hombre que por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo tenía una elocuencia santa y buena en aquellos que le escuchaban. No, hablamos de una elocuencia humana, pretenciosa, orgullosa. Tratar de vestir o tratar de adornar con nuestra expresión, pensando que el Evangelio puede ser más atractivo sencillamente porque con ciertos dotes o añadidos de sabiduría humana se pueden obtener ciertas cosas. Bueno, rotundamente no. Pablo deja muy claro que cuando hacemos esto estamos vaciando, literalmente, vaciando el poder de la cruz, que es la expresión para que no se haga vana la cruz de Jesucristo. Bueno, él sigue en el verso 18 y es donde hemos estado estudiando en
en algunos programas, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hemos podido ver y estudiar los tiempos verbales en estos presentes que aquí se nos están mostrando, y hemos podido ver que la sabiduría, que el logos, la palabra de la cruz, es una insensatez, una necedad, una estupidez para aquellos que se pierden. Lo hemos podido presentar a través de diferentes textos del Nuevo Testamento, donde claramente es el propio apóstol quien nos enseña que los que no están de cara a Dios por la obra del Evangelio están perdidos. Lo hemos podido ver en la propia segunda epístola, cuando en el capítulo 4 tenemos el Evangelio claramente encubierto por la acción del Dios de este siglo, donde en el verso 4, capítulo 4 de la segunda epístola, Satanás, el Dios de este siglo, lleva una obra de ceguera en la comprensión, en el entendimiento, en la inteligencia espiritual de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, si este Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Nosotros podemos comprobar cómo esta acción de perderse es una expresión que constantemente el apóstol nos enseña, y hemos podido ver que es un camino que dirige al hombre a la perdición eterna. Por lo tanto, están perdidos a día de hoy, se están perdiendo y se perderán. Entonces hemos podido estudiar que estos verbos pues nos enseñan una posición, pero a la vez son amplios. Nos dirigen a un momento en el que creímos o en el que no estamos creyendo, realmente a un futuro donde realmente seguimos creyendo y realmente seremos salvos, a un pasado para aquellos que hemos creído y un presente para aquellos que nos estamos salvando. Por lo tanto, la amplitud maravillosa de lo que aquí se nos está enseñando. Para aquellos que nos estamos salvando, esto es, a nosotros, es ese poder de Dios del cual el propio apóstol nos enseña muy claramente, ¿verdad?, que no se avergüenza, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Claramente nos habla de esto que estamos diciendo. En el propio verso 24 de este primer capítulo dice: para aquellos que son llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, pues hasta aquí hemos estado estudiando esta primera epístola, y ahora vamos a introducirnos al siguiente versículo. Vamos a seguir leyendo y seguir explicando con la ayuda de Dios. Dice así el verso 19: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la, otra vez tenemos la palabra moriá, locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. Aquí de nuevo el pronombre en la primera persona del plural, que nos lleva de nuevo a lo que en el verso 18 nos enseña: los que se salvan, esto es, a nosotros. Predicamos el verbo, tenemos también en la primera persona del plural a Cristo crucificado, de nuevo para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura.
más para los llamados, así judíos como griegos. O sea, recordamos las palabras del propio apóstol en Romanos 1:16, las hemos citado antes: no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí tenemos estas dos personas, el judío y el griego. Al judío primeramente y después al griego. El griego es representativo de las naciones gentiles, o sea, de aquellos que no venimos por nacimiento del pueblo judío. Aunque claramente la connotación espiritual que Pablo también nos está enseñando en cuanto al judío tiene que ver con el pueblo del pacto del Antiguo Testamento. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El contraste entre aquello que el mundo está viendo en relativo a la propia insensatez, debilidad, imposibilidad, estupidez, locura de la cruz. Hemos dicho en otros programas que algunas corrientes de pensamiento judío posteriores a la vida de Cristo aquí en la tierra sacaron los capítulos del siervo que están en Isaías entre el capítulo 42 y 53 de Isaías, y enfatizaron y contradijeron que no era posible que un Mesías pudiera ser crucificado en la cruz. Claramente sabedores de las propias palabras citadas por Moisés en Deuteronomio y reivindicadas por el propio apóstol en la carta a los Gálatas: maldito el que cuelga de un madero. En ese contraste, y a la vez, podemos ver que nosotros tampoco provenimos de una sabiduría humana en contraposición con la retórica, con la exposición de aquellos que orgullosamente se comparan o realmente compiten con la sabiduría de Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por lo tanto, nosotros podemos hallar en este contraste de pensamiento, saber que realmente nosotros no hemos sido tratados como nosotros merecemos. O sea, esa sabiduría expresada en la cruz, ese sufrimiento de Cristo, es para que nosotros comprendamos que Cristo fue tratado como nosotros merecíamos, para que nosotros fuéramos tratados como Él merece. Él sufrió lo que nosotros deberíamos de sufrir para que nosotros no sufriéramos realmente el daño de nuestro pecado. Él cargó nuestro pecado, Él sufrió nuestro pecado, Él murió nuestra muerte, para que nosotros a su vez pudiéramos recibir su vida, pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, pudiéramos ser declarados justos, pudiéramos ser santificados, o sea, para que podamos realmente vivir en ese contraste maravilloso entre lo que Él fue, lo que Él hizo, en lo que hoy el mundo, en muchos casos, califica como estupidez. Y sin embargo, nosotros, en esta insensatez, hemos encontrado nuestra vida. Él dio su vida para que nosotros recibiéramos esta vida. Por eso, ¿quién puede jactarse en su presencia? ¿Quién puede realmente tener un motivo de orgullo? Todo lo contrario, mas por Él. Aquí el pronombre en la tercera persona del singular nos dirige al Padre. Es Dios quien realmente ha hecho posible que nosotros, los cristianos que hoy estamos en la Iglesia, pertenecemos a Dios en virtud de esa gracia que nos ha unido a Cristo por la fe. Estamos en Cristo Jesús, el cual Él, en esa cruz, fue hecho por Dios y ha expuesto claramente
la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, en este contexto que explicaremos un poquito más ampliamente, es donde el propio apóstol está enfatizando el contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Entonces, una vez que ha dejado claro los fundamentos y la realidad de que ya no son judíos y gentiles, que en cierta manera lo que están expresando es al hombre en general. El verso 18 nos habla de aquellos que se pierden o aquellos que se salvan, sean judíos o sean gentiles. Muchos judíos fueron convertidos al cristianismo en los tiempos en los que Cristo estuvo en este mundo, y por supuesto en la predicación posterior del Evangelio por la Iglesia, como también gentiles. Entonces ahora, cuando ya somos introducidos al verso 19, entonces ahora es donde el apóstol va a usar unas citas del Antiguo Testamento para enfatizar, para realmente apoyar lo que ya aquí Cristo está cumpliendo en el propio mensaje del Evangelio. O sea, Pablo está usando citas del Antiguo Testamento que en su momento las está presentando con una connotación escatológica, profética, que tiene que ver con los tiempos posteriores, ¿sí? O sea, no solamente la usa proféticamente para apoyar el cumplimiento de la predicación del Evangelio, cuando Isaías, como veremos, está hablando al pueblo en situaciones concretas, en cuanto a la propia liberación de las acciones hostiles de aquellos pueblos enemigos de Israel, que en muchos casos fueron usados por el propio Dios soberano para poder quebrantar y para poder disciplinar y para poder llevar a un arrepentimiento a su pueblo. Pero a la vez también podemos ver escatológicamente que esas citas realmente llevan a Israel a un tiempo que es posterior al Antiguo Testamento y que es posterior a nuestra era. O sea, sabemos que los judíos contemplaban dos eras. Una es la era actual y otra es la era venidera, donde el propio Mesías asentaría y fundamentaría el reino de Israel aquí en la tierra en una manera gloriosa y definitiva, donde Israel sería el tesoro y la gloria de todas las naciones. Evidentemente todo esto es verdad, pero escatológicamente se cumplirá en la segunda venida de Jesucristo, cuando realmente Él primeramente juzgue a este mundo y posteriormente establezca el reino milenial. O sea, este mundo tiene que asistir a una transformación, tanto física como espiritual. Y en ese propósito, lo que los judíos en el Antiguo Testamento no pudieron ver, Pablo lo pudo ver usando ese texto e incluyendo a la propia Iglesia, que está en ese periodo entre la primera venida del Mesías y el regreso del Mesías. Por lo tanto, cuando vemos este lapso de tiempo, podemos ver que hoy estamos en el periodo de la Iglesia y que la cruz ha marcado, se ha dado una vuelta de descontrol a este mundo, ha puesto al revés, patas para arriba, como podríamos decir en una manera un poco sencilla, toda la sabiduría del mundo para dar lugar a la expresión más gloriosa de la sabiduría de Dios a través del hecho más controversial, que es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su posterior resurrección. Bueno, entonces nos introduciremos y veremos lo que está diciendo aquí el apóstol usando el texto de Isaías 29:14, Isaías 33:18 e Isaías 44:25, sin olvidar que está haciendo mención a otros textos que posiblemente él tenga en mente a la hora de presentarnos esto. Pero estos textos están textualmente citados en el Antiguo Testamento en las partes que yo acabo de expresar,
en el libro profético de Isaías. Bueno, debemos de comprender que lo que aquí Pablo nos está presentando no es la traducción hebraica, la cual es nuestra traducción Reina Valera. Reina Valera tiene la traducción hebraica, pero aquí Pablo está citando la Septuaginta, o sea, el primer Antiguo Testamento que se recopiló y fue traducido en griego. Y esto es una Biblia aproximadamente del año 200 a.C. y era el Antiguo Testamento que Pablo en este momento estaba usando. Entonces, ahora mismo va a decir, destruiré la sabiduría de los sabios. Esto es una cita, Isaías 29:14. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es Isaías 33:18. Ahora va a hacer 4 preguntas retóricas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Bueno, con estas preguntas Pablo está enseñándonos 3 tipos de personas. El sabio, aquel que tiene que ver con el experto, con el conocedor. El escriba, aquel que es realmente el intérprete, el escritor. El disputador, ese que es un polemista, un argumentador, un filósofo. Entonces le dice a estos 3 hombres, ¿estáis capacitados realmente para poder comprender mi sabiduría? ¿Es a través de vuestras praxis, de vuestras maneras, de vuestros estudios, que podéis llegar a conocer a Dios en una manera personal? ¿Realmente podéis obtener la bendición, la gracia de Dios a través de estas modas, de estos modismos, de estas ideas relativas a la propia vida del hombre? No, todos deben de responder en una forma negativa. No podemos. Nos hemos reído de la cruz, la hemos considerado insensata, y esto es una evidencia clara de que están pereciendo. Entonces, en este propio paralelismo sinónimo que lo tenemos en los versos 19, en las 2 frases de este verso 19, donde claramente está diciendo lo mismo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, para que podamos comprobar la importancia de lo que aquí se nos está enseñando. Esto es un contraste maravilloso. En esta lista de racionalistas humanos, tanto judíos como gentiles, pueden comprender y tienen que aceptar con una profunda resignación de que no tienen la capacidad de descubrir el Evangelio, el misterio de Dios escondido por los siglos. El plan de Dios y esta provisión en Cristo es una locura en la que tienen que aceptar, para poder comprenderla, que deben de despreciar el mérito y la sabiduría humana. Bueno, me gustaría por un momento que pudiéramos tener unos minutos en esta cita de Isaías 29:14, donde el apóstol nos va a hablar de un momento en la historia del pueblo judío, y posiblemente aquí es donde llegaremos en este programa de hoy. No creo que podamos ir mucho más hacia allá. Tenemos que ir un poquitín hacia atrás en nuestra Biblia para estudiar un poco acerca de lo que en este contexto podemos extraer para poder aplicarlo a lo que aquí se nos está enseñando. Como hemos dicho, el verso 19 en la parte A nos está citando Isaías 29, versículo 14. Y en la parte B nos está citando Isaías 33, 18. Son 2 contextos que nos hablan de algunas situaciones un poquito diferentes. Entonces déjenme llegar con mi Biblia y hablaremos un poquitín acerca de lo que aquí se nos está enseñando. Bueno, estamos llegando a
Estamos todavía en la parte primera de Isaías. Sabemos que tenemos 39 capítulos que dividen el libro de Isaías en su parte primera y en su parte segunda, del 39 al 66. Bueno, pues en este contexto vemos que aquí tenemos una advertencia, ¿no?, a Israel. Comienza así diciéndonos en el verso 1, dice: ¡ay de Ariel, ciudad donde habitó David! Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma. Bueno, aquí podemos ver que este término Ariel está refiriéndose a Jerusalén. Es un término que significa león de Dios, hombre fuerte. Aquí Isaías está hablando de un futuro. Sabemos perfectamente que el profeta Isaías, que vivió aproximadamente por el año 700 a.C., él no asistió en vida a la conquista del reino del sur. Para el tiempo en el que Isaías profetizó, el reino del sur y el reino del norte estaban todavía en pie. Él pudo profetizar bajo los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, aproximadamente unos 51 años de ministerio. Y aquí, en lo que aquí él nos está enseñando, él está hablando en una manera doble, en el sentido de que él pudo ver la humillación, la conquista, el juicio por el pecado que Dios iba a llevar a cabo en la propia condición de este pueblo. Pero sabemos que el reino del norte y el reino del sur, que claramente estaban vivos y de pie en el tiempo en el que Isaías profetizó. Isaías fue un profeta que profetizó al reino del sur, juntamente con Miqueas, que fue contemporáneo, con Amós y con Oseas, que profetizaron al reino del norte. Entonces, Isaías está viendo que el reino del sur será destruido, pero será destruido en una etapa posterior a su propia vida. O sea, Isaías pudo ver 150 años todavía después, a su tiempo, ya que sabemos perfectamente que el norte cayó en el año 722 a.C. por manos del pueblo asirio, del imperio asirio, y el sur cayó en el año 586 a.C., pero no por el pueblo asirio, sino por el imperio babilonio, que a su vez juzgó por la propia acción soberana de Dios al pueblo asirio, aquel que realmente dañó el reino del norte. El reino del norte fue totalmente arrasado por los asirios. Y lo que aquí estamos viendo es que Israel para este momento está viviendo una clara amenaza en los asirios, que están entrando y que están ya afectando al norte. Israel no está realmente tomando buenas decisiones. Israel está pensando en unirse a Egipto. Israel está tratando de buscar alianzas políticas en Egipto, y esto nos lo enseña los oráculos del capítulo 30, donde el propio Isaías dice: «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado». O sea, es lo mismo que está diciendo aquí el propio profeta. O sea, Israel sigue su curso, sigue haciendo sus fiestas, sigue haciendo toda su parafernalia religiosa, pero está totalmente ignorante a la condición interna que tiene de pecado
y de vivir claramente de espaldas a Dios, donde el verso 13 del capítulo 29 nos lo dice con absoluta rotundidad y claridad. Dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No tiene temor de mí. Su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por lo tanto, ahora dice el profeta: aquellos que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Por lo tanto, ahora tendremos 3 capítulos hasta el 33 y, como hemos visto, el propio apóstol está usando un texto del capítulo 29 de esta profecía de un texto del capítulo 33 de esta profecía, y podemos ver en qué situación, en que el propio pueblo de Dios está buscando su propia sabiduría para poder realmente entender sus tiempos y para poder realmente salvarse, pensando que Dios está apoyando lo que ellos están viviendo, cuando Dios les está mostrando que realmente hay un juicio y que ese juicio va a manifestar su propia condición y a la vez va a manifestar una gracia divina que les va a salvar, pero en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría religiosa del pueblo judío. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado ya a ocupar el tiempo que tenemos para este programa, y en el próximo programa seguiremos extendiéndonos un poquito más para poder explicar estos versículos de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y en este momento pues tratando de hacer una lectura regresiva hacia los textos donde el apóstol se está apoyando. Como hemos dicho, el verso 19 tiene 2 textos del Antiguo Testamento, más exactamente de la Septuaginta, la Biblia de los 70, donde dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Él va a apoyarse para mostrarnos la sabiduría de Dios en la cruz, pero también, evidentemente, en la propia palabra profética dada al pueblo judío. Por lo tanto, queridos oyentes, en este día agradezcamos la sabiduría de Dios en Cristo. Arrepintámonos de buscar nuestros propios medios, nuestras propias alianzas, y realmente confiemos única y exclusivamente en la mano poderosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Como bien enseña el apóstol en la epístola a Tito, donde ese evangelio nos está enseñando a vivir en este siglo en una forma sobria, justa y piadosa. Esa gracia que se nos ha manifestado para salvación, que nos enseña a renunciar a los deseos mundanos, al pecado, teniendo la esperanza únicamente puesta y aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda. Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida
podrán separarnos.